Se asemeja el reino de los cielos a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró encima cizaña en medio del trigo y se fue. El reino de Dios en la tierra se edifica sembrando la buena semilla con la palabra de Dios. Jesús es el que siembra en los corazones su palabra y la siembra a través de sus instrumentos, de sus profetas. Y por eso quien rechaza las profecías o los instrumentos está rechazando al mismo Jesucristo. Y la palabra no entra en su corazón. La palabra de Dios es la doctrina y es la vida del reino de Dios. No son las palabras humanas lo que edifica el reino de Dios. No son las ciencias humanas los que levantan la iglesia de Cristo. Es la palabra de Dios y por tanto acoger su palabra es estar en su reino y despreciarla, interpretarla, manipularla es estar fuera de su reino. Jesús sembrando su palabra como lo hace a través de sus instrumentos, de sus profetas, está proclamando que es el Mesías, que es el Rey y que es el Señor. Es el que instaura a través de su palabra el reino de Dios. Porque el reino de Dios es ante todo espiritual. Y se instaura a través de la palabra de Dios. Que la palabra es vida y es espiritual. Jesús siembra su palabra en este mundo, que está bajo el príncipe de este mundo, que es el demonio. Y por tanto la misión de Cristo no es no vino Cristo solamente para Israel, sino para todo el mundo. Porque Él siembra su palabra para todo el mundo, para todo el cosmos, para todo el universo. Porque Jesús es el que gobierna todo el universo. Y Él vino a esta tierra para luchar en contra del demonio y arrebatarle el dominio y el poder que éste tiene en este mundo. Vino para atarlo y para hacer que el mundo quede libre, para que Él pueda gobernarlo y se haga la voluntad de Dios en este mundo. Y Él viene a gobernar este mundo con cetro de hierro. Jesús es el que gobierna el cosmos, el universo, y le falta por gobernar esta tierra, que pertenece al demonio por derecho, por el pecado original. El reino de Cristo es un reino universal, no es un reino global. Lo global pertenece al globo terráqueo, a la tierra. El universo pertenece al cosmos. El reino de Cristo es un reino universal y por tanto su gobierno es un gobierno universal, no es un gobierno global, como quieren poner los hombres. Va más allá de la globalidad, engloba todo el plan del Padre en el universo y está conectado con todo el universo. Y lo que sucede aquí en la tierra repercute en todo el universo.
El trigo son los hijos de Dios. La cizaña son los hijos de la maldad, de la iniquidad, del diablo. En este mundo hay trigo y hay cizaña. Hay hijos de Dios y hay hijos del demonio. Estamos en la era del anticristo. Es la era en donde el enemigo ha sembrado su cizaña más perversa. Y por eso en el mundo se ven, tanto en la iglesia como en las sociedades, hombres perversos, hombres que hacen de su vida una mentira y que la proclaman a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación, que son los altavoces del anticristo. Es muy importante entender esto porque no todo el mundo es bueno. No todos los hombres son buenos. Hay hombres buenos, hay hombres malos. Hay hombres que viven en pecado y que viven en su condenación y viven para pecar y para hacer pecar. Hay hombres así. Hay trigo y cizaña. La era del anticristo está situada en la consumación del tiempo, es decir, en el final de los tiempos, no en el final del mundo. Es la consumación del tiempo, eso lo tienen un poquito después del Evangelio que hemos leído, cuando Jesús explica lo que es la cizaña, ahí pone consumación del tiempo. Muchos enseñan falsamente que la separación del trigo y la cizaña es en el final del mundo. No es el final del tiempo. Cuando el Evangelio está bien claro, es la consumación del tiempo, ahí aparece la separación entre trigo y cizaña. Y esa separación se da en la era del anticristo, la era más perversa de todas. La era donde solamente hay muerte, odio, destrucción. El Señor, cuando explica la parábola de la cizaña, habla de la consumación del tiempo, no de la consumación del mundo. Habla del fin de los tiempos. Y ellos ponen la consumación del tiempo como el al fin del mundo. Se consuman todos los tiempos, pero al final del mundo. Hacen un juego de palabras para quedar bien con su entendimiento, con sus ideas, anulando lo que es la palabra de Dios. Interpretan mal la Sagrada Escritura, como hacen muchos teólogos y mucha gente que lee la Sagrada Escritura y en vez de leerla en la oración, la leen en su mente y la estropean con su mente, con sus ideas, con su lenguaje. En esta era del anticristo vemos a políticos perversos que gobiernan de forma tiránica, sin ningún amor hacia el hombre. Se dedican a decir a la gente cómo deben vivir, pero no se dedican a servir a los hombres desde su autoridad. Se dedican a dominar, a esclavizar a la gente a través de las ideas y a través de las cosas materiales, sobre todo del dinero. El poder se les va a acabar a los políticos porque Jesús tiene que volver. Jesús viene en su segunda venida a reclamar lo que le pertenece y a instaurar el nuevo reino. Jesús tiene que volver porque los políticos que tenemos quieren destruir toda la tierra y quieren acabar con la naturaleza humana. Estamos en la era del anticristo. En la era del anticristo, el anticristo tiene dos objetivos.
acabar con la humanidad y por tanto transformarla, llevarla al transhumanismo, a la degeneración total. Y el segundo fin es acabar con toda la tierra. Este mundo le pertenece a Cristo Jesús, porque ha muerto en una cruz para obrar la redención, tanto de las almas como del mismo mundo, de la tierra y de todo el universo, por ser la tierra el centro del universo. Este mundo le pertenece a Cristo Jesús porque la tierra es el centro del universo y Jesús gobierna todo el universo, también gobierna el centro del universo. De la Tierra nacieron los demás planetas. La Tierra es el planeta más antiguo, más bello y más completo del universo. ¿Qué ha hecho los demonios? ¿Qué ha hecho el hombre? Afear lo más bello del universo. Destrozar lo más bello y lo más completo del universo. Por eso, para la transformación de la tierra hace falta destruir la obra del demonio y la obra de los hombres. Por eso no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Y eso va a ser después del castigo. Después del rato viene la destrucción total de todo lo material, de las obras del demonio, tanto en la tierra como en el cosmos. La luna va a desaparecer, porque la luna es la obra del demonio. Sobre el planeta Tierra ha iniciado todo, no solamente la creación de los demás planetas. Los demás planetas nacen de la Tierra, Dios los crea de la Tierra, sino que iniciar el proyecto humanidad. Humanidad que se ha difundido en todo el universo. Con el pecado original en la Tierra se dio la obra de la redención, que abarca también a todo el universo. Pues en todo el universo están los hombres viviendo y desarrollándose, teniendo hijos. Y tanto los hijos de Dios como los hijos de los hombres, como los demonios. Y por tanto, en todo el universo se da la batalla entre el bien y el mal. Sobre el planeta Tierra conviven el trigo y la cizaña. Hay hijos de Dios, hay hijos de los hombres, pero también hay seres extraterrestres buenos y seres extraterrestres malos. Eso por el pecado original. Conviven los hijos de Dios y los seres y los hijos de los hombres. Conviven los seres alienígenas buenos, que se llaman los ángeles, y los seres alienígenas malos, que son los demonios, o los demonios del aire, los seres caídos. Los buenos están ahí para defender y proteger el planeta Tierra de los mismos hombres, porque los hombres no saben administrar la tierra que Dios les dejó por el pecado original. Y los malvados están para manipular al hombre y destruir el hábitat humano, para luego conformarlo a la naturaleza biológica de ellos. Sobre el planeta Tierra están el trigo y la cizaña. Están los buenos y están los malos. Los buenos para ayudar a los hombres a encontrar el camino del bien. Y los malos para destruir todo lo que es humano, todo lo que es natural. Los malos no tienen alma,
pero tienen el soplo de la vida en su cuerpo, pero no tienen el Espíritu de Dios. Tienen la vida, el cuerpo tiene el soplo de la vida, el Espíritu de la vida, pero no tienen el Espíritu de Dios porque no tienen alma. Los malos están para destruir el hábitat del hombre. Por eso lo que pasó en Valencia es por los malos, por la gente mala. Se dedican a eso, a destruir con sus tecnologías todo este mundo. Ambos seres, los alienígenas buenos y los malos, hacen experimentos sobre los hombres. Los buenos para mejorar el ADN humano y los malos para estudiar y para entender cómo hacer para manipular mejor y así destruir a los hombres. A eso se dedican el trigo y la cizaña. Estamos en el planeta Tierra donde hay gente buena y hay gente mala. Y esa gente mala es auténticamente demoníaca, perversa. Que viene a adueñarse de forma definitiva del planeta Tierra. Estamos en la era del anticristo. La misión del anticristo es ser el dueño de la tierra. La quiere arrebatar a Dios, la primicia de cuanto Dios ha creado, que es el planeta Tierra. Quiere arrebatarla esa joya, ese centro del universo, para que Él gobernar todo el universo desde el centro. Por eso es tan importante las batallas entre el bien y el mal en este planeta Tierra. Y la Tierra es el lugar donde comenzó la obra de la redención. Cristo, en esa obra de la redención, venció al demonio en la cruz y por tanto no va a permitir que el anticristo se apodere del mundo. Pero para estar con Cristo hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que esperar en la palabra de Dios. Y hay que obrar la palabra de Dios. El anticristo está por aparecer, pues ha sido quitado lo que le impedía mostrarse, que era el Benedicto XVI. El muro, el contrafuertes. Por eso tiene que darse ahora la separación del trigo y la cizaña. Estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo, en la era, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y Cristo viene a gobernar. Y viene a gobernar manifestándose primero a través de un juicio. El juicio a las almas, que es el aviso, y el juicio a las naciones. Y para hacer ese juicio, por ese juicio viene la separación del trigo y la cizaña. Después del aviso es cuando se da la separación del trigo y la cizaña, porque en el aviso todo el mundo va a entender sus pecados. Todo el mundo va a saber que existe Dios y que existe el pecado. Y todo el mundo va a elegir o el bien o el mal, o Cristo o el anticristo. Y se va a dar la separación del trigo y la cizaña. La cizaña está destinada al fuego. Y por eso fuego va a caer del cielo para hacer desaparecer a los hijos del demonio, al hombre impío, a los seres alienígenas malvados.
Eso se va a dar al final. Hasta que desaparezcan, hay una lucha entre el bien y el mal. Muchos son los que, siguiendo sus interpretaciones y sus escuelas teológicas, no creen que realmente vaya a caer fuego del cielo. No creen que vaya a caer las estrellas. Para ellos es algo figurado. Es una fábula. Es un cuento, pero no es algo real, no es algo literal. Se puede entender de muchas maneras. Son muchos los que, siguiendo sus conocimientos, sus inteligencias, no entienden los signos de los tiempos porque no escuchan la palabra de Dios. No escuchan a los instrumentos, no siguen a los profetas, leen las profecías y después la manipulan, la interpretan de muchas maneras, pero no creen en las profecías. Las profecías no están para leerlas, están para hacer oración y entender lo que la palabra de Dios me quiere decir en ellas. Lo que viene en la segunda venida de Cristo es el reino de Cristo en la tierra. En una tierra transformada, en donde no habrá pecado, ni habrá dolor, ni habrá sufrimiento. Viene una nueva iglesia, viene una nueva tierra, viene una nueva era, un nuevo tiempo. Y hay que prepararse para esto que viene. Y la única preparación posible para estar firmes es a través de la oración, a través de la penitencia y a través de escuchar la palabra de Dios en los instrumentos y en los profetas. Porque la iglesia ya no está bajo una cabeza visible, está en el Espíritu. Y aquel que no siga al Espíritu, que trae la palabra, está fuera, no está preparado para la batalla que viene. Nos estamos preparando para batallar contra el anticristo en su misma era, en su mismo tiempo. Ya que prepararse, hay que ser soldados en el Espíritu, no con conocimientos. Porque la fe no son conocimientos. No porque conozcas cosas tienes fe. La fe entra por el oído, es escuchar la palabra de Dios y obrar lo que escucho. Eso es la fe. Tener fe es escuchar la palabra de Dios y obrar lo que escucho, es obedecer a Dios. Si yo escucho la palabra de Dios y no obedezco lo que escucho, no obro lo que escucho, no tengo fe. Vivir de fe no es vivir de conocimientos, no es vivir de una teología, no es tener ideas en la cabeza, es obrar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se da a través de los profetas, a través de los instrumentos. La palabra de Dios se da cuando Dios habla a tu corazón y te da inspiraciones. Si no sigues las inspiraciones, no tienes fe. Porque escuchas la voz de Dios en tu interior, pero prefieres hacer otra cosa. Si no sigues la inspiración divina, no creces en la vida espiritual, no tienes vida espiritual, no tienes fe, estás en tus razones. Hay que vivir del espíritu y vivir de fe. Quien vive de sus razones no vive de fe, porque escucha sus ideas. A la gente le gusta mucho escuchar la voz de los hombres. Les encanta estar escuchando a los youtubers sus interpretaciones, a ver cómo viene todo. Eso es no tener fe.
Quien vive escuchando a los hombres no vive escuchando la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios hay que hacer oración. Hay que recogerse en el silencio, en la soledad. Aquel que desprecia las inspiraciones de Dios no vive de fe. Porque la fe no es un conocimiento. No porque sepas la teología o sepas el catecismo o sepas el credo, te vas a salvar. O te vas a santificar. Te salvas y te santificas porque sigues lo que Dios te dice en tu corazón y obras lo que Dios te dice en tu corazón. Por eso es importante discernir las voces que hay en tu interior, porque también te habla el demonio. Y el demonio te habla a la mente. Y como te gusta mucho pensar, coges las ideas del demonio. Dios te habla al corazón. Dios te da un amor, te mueve a obrar siempre. Y cuando obras tienes la inteligencia. El demonio te mueve la mente, te pone ideas, juegos mentales, lenguajes. Y como a la gente le encanta mucho el lenguaje humano y escuchar a los hombres y las ideas y sus razones son lo que más vale en la vida. Por eso siempre están los hombres detrás del demonio. Y no saben discernir las voces en el interior. Dios habla en el silencio. Cuando la mente está tranquilita, Dios te habla. Cuando la mente está huyendo, Dios no te puede hablar. Porque vas a mezclar con tus ideas lo que Dios te dice al corazón. Por eso es necesario el silencio, la soledad, estar en paz. Y ahí Dios habla, ahí Dios inspira, ahí Dios mueve. Pero una persona que está todo el día escuchando ruido, como la gente hace, se levanta para escuchar la radio, ruido. Estamos en un mundo lleno de ruido. Es un mundo donde Dios no puede hablar, porque la gente no escucha a Dios en el ruido, escucha el ruido. Y le gusta el ruido. Viene el milenio, en donde se va a dar los nuevos cielos y todo lo nuevo. Y se va a realizar el plan original de Dios. Pero hay que creer en el milenio. Hay que prepararse para el milenio. Hay que esperar el tiempo del milenio. ¿Qué es lo que la gente no hace? Jesús viene a reinar y ninguno de los políticos que existe hoy día va a estar en el nuevo reino porque los políticos no gobiernan con la verdad. Ellos no pueden hacer la voluntad de Dios en este mundo, no pueden ver a Dios porque su riqueza les nubla la mente. Su poder lo usan para hacer el mal y su vida solo está en la consecución de cosas materiales. Pero no viven con un fin espiritual. Ningún político de hoy día va a estar en el milenio. Porque no buscan el reino de Dios, buscan su reino en este mundo. No escuchan a Dios. Y llevan a los hombres hacia la destrucción, hacia la mentira, hacia la maldad. Todo aquel que no se prepare, que no viva esperando la nueva tierra, los nuevos cielos, todo aquel que no obedezca a Dios, que escuchando la voz de Dios en su interior, escuchando las inspiraciones, no sigas esas inspiraciones, no va a estar en el milenio. Hay que vivir de fe y vivir del Espíritu. Vivir con un fin espiritual la vida humana, con un objetivo divino y espiritual. No planeando nuestra vida humana para conseguir fines terrenos,
Conseguir una casa, conseguir dinero, conseguir miles de cosas. Estudiar, viajar. Hay que vivir para lo que Dios quiere, para la voluntad de Dios. Y solamente se puede vivir para lo que Dios quiere escuchando la voz de Dios en el interior. Ahí empieza la fe. Y por mucho que tengas conocimientos de teología, si no escuchas a Dios en tu interior, no tienes ninguna fe, no tienes vida espiritual y solamente vives para tus razones, para tus planes en la vida. La separación del trigo y la cizaña es necesaria para la transformación de los cuerpos y del planeta Tierra. Los seres malvados que están en ese mundo tienen que irse y tienen que dejar libre el espacio a los hijos de Dios para que puedan obrar en esta tierra aquello que Dios quiere, sin mezcla de lo malo, sin una voluntad torcida en las cosas del mal. Al estar en un mundo donde hay trigo y cizaña, hay mezcla de cosas buenas y cosas malas. Y donde está la mezcla no está la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios debes quitar la mezcla de tu voluntad humana, tus juicios propios, tus deseos propios, porque si no, no atinas a hacer la voluntad de Dios. No puedes atinar. Por eso la vida espiritual es una batalla contra uno mismo. Tienes que batallar contra tus ideas, contra tus gustos, contra tus caprichos, contra tu boca. Cierra la boca, cierra tu mente a las ideas del demonio, sal de tu mente. Que la vida no está en una razón. La vida no se sostiene en una razón, en un conocimiento. La vida es un amor. Y el amor Dios lo pone en tu corazón. Y Dios te mueve a obrar la verdad que eres, pero por los caminos de Dios, no por tus caminos. Y hay que saber esperar de Dios los caminos. Hay que saber esperar, porque la gente no sabe esperar. La gente se aburre, porque ya lo quiere ya todo. Trump ganó, pero las cosas se van a dar. La guerra, el hambre, las pestes, el aviso, el milagro, el castigo y la destrucción de esta tierra se va a dar. Con Trump no viene una era maravillosa como la están pintando. Los jefes de Trump son los judíos. Y los judíos no están con Dios. No están con el Mesías. No creen en el Mesías. Todo está muy cerca. Por eso deben prepararse y esperar los nuevos tiempos. Y esperar contra toda esperanza, porque vienen tiempos muy fuertes. No vienen cualquier tiempo. Vienen tiempos en donde hay que obrar una fe extraordinaria, no una fe ordinaria, extraordinaria, porque no va a haber para comer, pero si tienes fe vas a tener para comer, porque Dios te lo va a dar directamente. Pero hay que tener esa fe. Y para vivir esa fe hay que saber discernir espíritus, saber escuchar la voz de Dios y saber obrar lo que Dios te pide en el momento que Dios te lo pide. Porque estamos en un mundo en que no se puede obrar las cosas así porque sí, porque es un mundo malo. Hay que obrar cuando Dios lo quiere y entonces todo sale en los tiempos de Dios, en los caminos de Dios.
el trigo y la cizaña. El trigo son los hijos de Dios, la cizaña los hijos del demonio. Es en el final de los tiempos, cuando hay separación entre trigo y cizaña. Eso es lo que hace el milagro. Separa trigo y cizaña. Y cuando hay esa separación, hay que esperar la persecución, hay que esperar el martirio y hay que esperar muchas cosas de los malos. Porque estamos en un mundo donde el que gobierna es el malo. Y el malo pone a sus títeres, a sus líderes. Y por eso, si la gente tiene como ídolos a los políticos y va tras ellos, está yendo tras los caminos del demonio, tras los caminos del mal. Hay que saber usar a los políticos para el bien, para que funcionen en lo que Dios quiere. Y hay que saber dar a los políticos el valor que tienen, pero no más. Prepárense para las cosas que vienen en la oración, en la penitencia, en el silencio, en el desprendimiento de todo aquello que impida hacer en tu vida la voluntad de Dios.